Parece importante que la Secretaría de Economía tenga una oportunidad como esta de informarles a ustedes lo que está pasando, porque en los medios luego aparecen cosas muy distorsionadas. Y si lo que leemos es lo que está saliendo en tweets, se vuelve mucho más complicado el asunto. Por favor. Sí, muchas gracias. Primero, gracias por esta presentación, el haberse dado el tiempo de venir hasta acá en toda su, me imagino, bastante ocupada agenda. A mí me gustaría tener un mensaje un poquito más, una reflexión sobre cuando habla de la innovación por parte de los jóvenes, un poquito más aterrizado. No sé, ¿qué es lo que esperan ustedes como institución de gobierno de todo este grupo de jóvenes que están en nuestros posgrados? Muy bien. Es que esa reflexión me hubiera quitado parte de mis minutos, pero qué bueno que me dan ahora la oportunidad. Muchas gracias. Hoy, la competencia entre países está exclusivamente fincada en la innovación y la capacidad creativa científica de cada país. Si no trabajamos como país más intensamente en ello, vamos a estar fuera de la competencia mundial. Salió un libro que ha sido muy comentado, se llama Homo Deus, de un historiador judío, muy interesante, que plantea lo que viene en materia de las tecnologías. Justamente es la capacidad que tengan determinados países de fortalecer sus áreas de innovación, básicamente fincados en las nuevas tecnologías de información, de Big Data y de comunicaciones, para gestar los nuevos bienes y servicios que se están demandando en el mundo hoy. Puede ser una manera de verlo demasiado concreta para nosotros pensar en ofertas y demandas. Sin embargo, nosotros hicimos nuestro programa sectorial de la Secretaría con el siguiente título. Todos se llaman Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública. El nuestro es Programa de Desarrollo Innovador. Si no trabajamos en ese aspecto, nos vamos a quedar atrás. Y alguien me preguntó en una de estas vueltas que he dado a Baja California Sur en los últimos meses, ¿y qué perspectivas económicas tiene Baja California Sur? Turismo, pesca, minería, ¿y qué más? Una posibilidad muy interesante pudiera ser la creación de conocimiento. Y eso es el trabajo que hacen ustedes aquí. Y por eso mi impresión, no es retórica, de que entre la información educativa de Baja California Sur a principios de los 70, ahora, donde se reúnen en un auditorio más posgrados de lo que había en licenciaturas en aquella época, estamos hablando de un cambio. Y sin embargo, por el comportamiento de la competitividad que les he mostrado, necesitamos todavía trabajar más intensamente. Y creo que el mensaje que nos daba a todos Alex, de animarnos a hacer mucho más de lo que creemos que podemos dar, es muy atractivo para todos los investigadores. Si queremos hacer lo de siempre, pues
seguiremos como un país emergente crónico. Pero si alguien cree que hemos tocado fondo, está equivocado. Si no reaccionamos, podemos todavía entrar en peores circunstancias como país. Y por eso se requiere del concurso de todos los jóvenes que ya están en una versión absolutamente elitista de poder haber accedido a un posgrado. Y más aún en ciencias. ¿Ya vieron cómo en el índice de competitividad nos excluyen a los que no somos de ciencias? Nada más, todo lo que implica. Todo lo que implica. Por favor. Bueno, muchas gracias por la enseñanza que nos vino a dar con respecto a esta presentación. Es pues elocuentemente un trabajo que tiene que ver con los destinos de este país y en su comparación con otros del mundo. Yo quiero hacer dos preguntas específicamente, una de la parte última de su presentación, que es la exclusión de las ciencias sociales y humanidades respecto al trabajo que la ciencia se entiende como ciencia. Digamos, ¿cuáles son las causas, las razones para tomar una decisión de ese tipo si consideramos a la parte social como una ciencia como tal, y la ciencia y la ocupación del método es la misma para la ciencia básica que para la ciencia social? La diferencia es el tamaño de la población y la muestra que finalmente escogemos para estudiar asuntos complejos del comportamiento de la sociedad misma. Y la otra pregunta es respecto a una lámina anterior que tiene que ver con los indicadores de la competitividad. Ahí están algunos países que por ende los hemos visto que, o digamos en el término mercadológico internacional, pues son los de mayor competitividad, obviamente por su trabajo interno. En ese sentido, yo no vi en México. ¿En qué lugar estamos? Muy bien. Me voy a esa lámina y comienzo por la primera pregunta. Ya, es la siguiente. En términos de producción, podemos tener muchos doctores en administración pública y no vamos a ayudar ni uno en los 50 a mejorar la manera en que se hacen las cosas en el sistema productivo mexicano. Precisamente, uno de los tópicos que en educación se trabajan más es cómo favorecer el avance de los jóvenes que vayan hacia ciencias. Si queremos avanzar, necesitamos tres cosas desde la infancia: computación, matemáticas e inglés. Ese es el escenario realista para cambiar la manera en que hacemos las cosas, y peor, si queremos competir en el mercado que hoy realmente importa. Les daba el dato de que la empresa con más valor de marca en la actualidad es Apple. La segunda es Google. La tercera es Microsoft. Y así vas recorriendo. Entre las primeras está Samsung. Son empresas que están justamente trabajando en esa frontera. La provocación sería de este tamaño. Si somos un gran productor de automóviles, ¿en dónde está nuestro centro
de investigación sobre los autos sin conductor. No lo tenemos. Debiéramos estar. Puede ser una parte de toda la investigación científica. Por ejemplo, lo que se refiere a las ciencias del mar. Pues ahí tendríamos que tener una profesionalización y una investigación tales que nos permitieran hacer avanzar la ciencia en esas cosas, como va a ser obviamente la sustentabilidad de todos los recursos marinos y la alimentación de pueblos tan grandes como el nuestro. Y entonces, que hayan excluido en el cálculo a ciencias sociales es justamente el enfoque que tenemos de demanda de las carreras. Veo cada año cuántos muchachos quieren entrar a Derecho y Administración y Economía frente a los que quieren entrar a Matemáticas, a Física, Biología, en la UNAM, por ejemplo. Y el número es radical. De eso estamos hablando justamente. Ese es el gran reto. Y por eso, que tengamos aquí una masa de investigadores, de gente que está pensando en ciencias y que está queriendo entrar en la frontera de la ciencia, como país nos resulta sumamente atractivo. Eso es lo que necesitaríamos estar haciendo en todos los frentes. ¿Por qué no vemos aquí a México? Porque no estamos en ninguno en primer lugar, y déjenme decirles, el pilar, les llamamos pilares a cada uno de estos elementos, el pilar donde podríamos estar más grande es el tamaño de mercado. Esta es una economía muy grande, pero Brasil es mayor. Y entonces resulta que en ninguna estamos en el primer lugar mundial, en ninguna. En ninguna estamos en el más alto de América Latina y en ninguna estamos en el peor de América Latina. Entonces no aparece México. Pero es una desgracia. Esta es la economía número 14. Entonces cuando ahí aparece Venezuela, pues no queremos compararnos con Venezuela, como están ahora. O con Haití, que nos acercamos en materia de combate a la corrupción. Hay una desproporción que tenemos que trabajar. Y entonces, efectivamente, en este cuadro no aparecemos. Lo que aparece es una hoja donde vienen los datos de México y viene este gráfico que ilustra en qué situación está México respecto a América Latina y el Caribe. En donde estamos mejor, y en donde notablemente mejor, y en donde estamos muy mal. En competitividad importa mucho toda la parte científica, como les he insistido, pero importa también no tener corrupción. Invertir en un país con problemas de inseguridad y corrupción, para los empresarios es un problema. Por favor. Había Gracias. pedido el compañero de barba y luego el de atrás. ¿No? ¿Por qué no le dieron al compañero? A los dos, ¿no? Pero primero el joven. Ok, Ya no me quiso. apuro. Dale. No, hombre. Acabo de estar la semana pasada en el Innovation Match que ocurrió en la Ciudad de México. Una reunión de innovadores, sobre todo de la parte científica. El mensaje que yo recibí de esa reunión es que deberíamos de estar apostándole a cosas como realidad virtual, realidad aumentada,
casi todas las pláticas fueron enfocadas hacia allá. Y aquí se está diciendo, Apple es la primera compañía, Google es la segunda. Mi pregunta va en el sentido de cómo lo ve la Secretaría de Economía, porque todas estas nos están hablando de realidades inventadas, de necesidades inventadas. Hace 20 años nadie necesitaba un iPhone, ahora ya lo necesitamos, pero la pregunta va en el sentido de hay necesidades reales, la gente se va a seguir enfermando, va a tener que seguir comiendo. ¿Cómo decirle a los jóvenes cómo enfocar, hacia dónde ver? Y luego la diferencia también es tremenda, ¿no? Nos ponen de ejemplo a un tipo en Harvard que inventó Facebook, que ahora es millonario, y en ese sentido ha logrado todo lo que es posible lograr, mientras que un científico tarda años en generar una medicina, generar un beneficio. ¿Cómo lo ve la Secretaría de Economía? El enfoque que le damos nosotros es, por un lado, apoyar a lo que es todo el sistema de innovación de tecnologías de la información y comunicaciones. Tenemos un programa específico y es muy importante para nosotros para que se esté trabajando en esas nuevas tecnologías. Por más virtual que sea, va a ser un tipo de servicio notablemente demandado. En la actualidad, en cualquier pueblo, ustedes notan que puede carecer de muchas cosas una persona, pero tiene teléfono celular. Y eso es un elemento de la realidad, que acceda la gente a ese tipo de servicios. Por el otro lado, es cierto que necesitamos continuar satisfaciendo necesidades básicas, pero en medicina, por ejemplo, lo que se está haciendo es lograr elevar la expectativa de vida. El brinco que se está dando tiene que ver con nanotecnologías en muchas de las áreas de la medicina. Eso es también investigación que se tiene que estar haciendo. Y claro, puede resultar muy atractivo el de Facebook o pero eso no importa, pues son ejemplos que pueden resultar o no atractivos. Como país necesitamos tener una masa calificada que esté participando en la innovación, en servicios, en bienes, en atención de nuevos alimentos, en protección de los que tenemos, en la protección del medio ambiente, como lo estamos postulando para la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, que incluya de manera más categórica el enfoque ecológico, en contra de lo que ahora está proponiendo Trump al salirse del Acuerdo de París. Y por tanto, desde la Secretaría lo que decimos es, todos los bienes y servicios, como los vaya demandando la población, para nosotros es bueno. Claro, hay discusiones muy interesantes que la ciencia tiene que ayudar a resolver. Por ejemplo, ayer apenas estábamos discutiendo con el gobierno de los Estados Unidos un nuevo acuerdo en materia de azúcar. Los que piensan que el azúcar es el peor veneno del mundo, pues estarán satisfechos con que mandemos todo lo posible a los Estados Unidos. Pero para la Secretaría es un bien de consumo de muchas familias, pues de todos los que vivimos aquí. Y entonces hay una negociación para ver cuánto le vamos a exportar y a qué precios a los Estados Unidos. Eso pues es una realidad. Nosotros lo que hacemos es enfrentar lo que significa la demanda y la oferta que se hace en todo el país con una condición que sea economía legal. Entonces no es nuestra preocupación básicamente estar pensando si van a estudiar un área virtual o van a estudiar. Lo que tenemos claro en la Secretaría es que todo el desarrollo científico reciente y productivo pasa en algún punto por las nuevas tecnologías. Y ese es un dato para nosotros. Y por eso el impulso justamente de empresas que estén trabajando innovación en esas áreas. Por favor.
Bueno, creo que vamos a seguir hablando un poco del tema de innovación, que considero debe ser muy importante. Mostraba en la lámina anterior cómo estamos, bueno, realmente no aparecemos en la gráfica, pero quiero darme una idea de que estamos por debajo de Costa Rica en el tema de innovación, siendo que pues, nuestra economía probablemente es mucho mayor. Y muestra ese gap con respecto al primer lugar mundial. Entonces, ¿cómo es que se justifica los recortes a ciencia, tecnología y educación, que son pues, los pilares fundamentales para poder generar innovación en un país y poder llevar precisamente a un país, como, digamos, Estados Unidos, que pues, básicamente en sus déficits que mostró con respecto a China, Japón y México, pues no son comparables con respecto a lo que ganan por venta de propiedad intelectual o innovación? Entonces, ¿cómo se justifican estos recortes? Es un punto fundamental en mi consideración. Como país, ¿qué tipo de inversión en corto y en largo plazos hacemos en materia de innovación? Podemos apostar a que solo dependa del gasto del sector público, como ha sido históricamente. Y hemos visto que la racionalidad para invertir en ello no pasa por decisiones que se vean resultados a largo plazo, sino que se quieren ver resultados a corto plazo. Por ejemplo, lo que gastamos en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuánto estamos gastando en investigadores que no son de ciencias? ¿Cuánto debíamos de gastar del recurso público en innovación? Nos propusimos el 1% y no lo alcanzamos. Y antes bien estamos reduciendo el gasto. Las decisiones de gasto público se toman de la siguiente manera. En primer lugar, las dependencias de la Administración Pública Federal hacemos anteproyectos de presupuesto y decimos en qué queremos gastar en cada programa que llevamos. Y en segundo, se lo mandamos a Hacienda. Estos hacen un filtrado y dicen, este es el proyecto de presupuesto. Del anteproyecto que hacemos nosotros, pasamos al proyecto de Hacienda y a su vez, se va a la Cámara de Diputados. Y es en la Cámara de Diputados donde se deciden las asignaciones del presupuesto. Entonces, los de la Comisión de Ciencia y Tecnología pugnan por mayores recursos. ¿Y qué crees que hacen los de la Agricultura? Y los de Minería, y los de Defensa, y los de Comunicaciones y Transportes. Lo mismo. Todos estamos pugnando por mayores recursos. Desgraciadamente, ha habido una recomposición muy grave en los últimos años con relación a la composición del gasto público general, me refiero al federal, entre lo que es el gasto en servicio de deuda. La deuda pública, externa e interna, creció como proporción del PIB, y el servicio de la deuda crece en el momento que crecen las tasas de interés. Como ustedes habrán leído en prensa, el Banco de México ha estado elevando la tasa de interés de referencia en nuestro país, y de manera importante. Y la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, ha estado elevando igualmente las tasas. Y entonces crece el servicio de la deuda, o sea, el interés que se paga por la deuda pública, como le pasa al que debe en una tarjeta de crédito. Ese es un gasto que nos ha pegado muy duro. Segundo, las pensiones. El sistema de pensiones ha crecido contra el gasto público de manera notable, a pesar del sistema de Afores. Nos quedamos con un pasivo laboral en el IMSS muy importante, que lo estamos pagando con gasto público, y con un pasivo laboral del ISSSTE muy grande. Lo estamos pagando con gasto.
Pero además se sumaron 2 pasivos laborales, el de Pemex y el de la Comisión Federal. Como parte de la recomposición de estas empresas, hacer empresas productivas a partir de la reforma energética, mandamos los pasivos laborales a gasto público. Y entonces lo tenemos todo eso en gasto público. Lo que no hemos afectado es la participación de gobiernos locales en el gasto público federal. Y esa se ha mantenido muy elevada. Entonces, todo este cuento que les hago de presupuesto es para decirles cómo participamos desde la ciencia y la tecnología en conseguir mayores recursos en ese gasto. Pues los diputados son una opción. Son los que deciden. El CONACYT es una opción, pero todos ustedes saben que el CONACYT tiene ahora menos recursos y que frenó el número de becas al extranjero. Bueno, esa es la realidad concreta de los recursos que le estamos asignando al efecto. Un dato. En las universidades privadas de los Estados Unidos, la cantidad de población china es impresionante. Cuando decidieron en su estrategia de muy largo plazo meterse a las tecnologías de la información, 1, compraron IBM. Lenovo era la parte de IBM de computadoras personales. Y 2, mandaron a posgrados al extranjero a 100,000 estudiantes en posgrado, en materia de informática. 100,000 estudiantes. Eso, aquí, lo que hacemos es reducir el número de estudiantes en el extranjero. Necesitaríamos justamente elevar, si queremos alcanzar a los países en esa brecha, lo que necesitamos es posicionar estudiantes en el extranjero para que regresen a México en la frontera del conocimiento. Estudiantes y maestros. Los maestros nuestros debieran de estar pasando estancias en el extranjero y regresando con ese conocimiento renovado, actualizado, que nos permita estar en esa frontera. Esas son decisiones de Estado. Y en ese nivel, con esa agresividad, no las estamos tomando. Un caso extremo, bien interesante, en esta materia es Singapur. La inversión que hacen en educación de posgrado para que los muchachos estén en la frontera. Y claro, regresan con esa información y con esos conocimientos y con esas inquietudes y con esos retos. Ahí, como país, por debajo de Costa Rica. Claro. O sea, podemos hacer una larga locución al respecto y hay un solo número categórico que nos dice que en innovación estamos por debajo de Costa Rica. Terrible. ¿Saben qué es Costa Rica frente a México? Así. Una pequeña economía. Pequeñita. Ese es el reto. Y esa es la participación de cada uno de ustedes. Por favor, no sé cómo andemos de tiempo, ¿alguien me puede decir? Bueno, ya estamos en el límite de tiempo. Entonces, última participación y con mucho gusto los que quieran después los atendemos. Gracias y muchas gracias por la plática, muy interesante. Sobre todo por ponerlo en términos tan llanos para que lo comprendamos todos, ¿no? Es una pregunta concreta nada más. Dentro de los indicadores y todo lo que nos estaba mencionando de innovación, ¿cuál es el sentido de la clase política o de la secretaría? Y si uno de los
posibles variables que no están consideradas, pero que repercuten directamente ahí, es la de empleos, la inserción de los jóvenes. Aunque mandes capacitar 100,000 millones de personas afuera, al momento de regresar, ¿qué les ofreces? ¿Cómo se los ofreces? Para que puedan detonar lo que aprenden fuera. Y los mismos que están creando aquí dentro, ¿no? ¿Cómo crear ese abanico de oportunidades para que puedan detonar lo que posiblemente estén creando en los centros, ¿no? Los centros por sí mismos se están como reinnovando, ¿no? De hecho, CONACYT está creando los consorcios precisamente para responder lo que ustedes plantean, ¿no? Pero digo, el capital humano, pues parece que ahí está, ¿no? Y cómo abrir esa ventana de oportunidades para que el capital humano tenga la oportunidad de innovar. Muy bien. Por supuesto que a todos nos resulta fundamental el asunto del empleo y con ello la mejora del bienestar de las familias. Esta economía es muy grande y el país es muy grande. En Querétaro tenemos déficit de ingenieros. En Aguascalientes tenemos déficit de ingenieros. La única manera de crear empleo es con crecimiento económico. Y el análisis que hacemos desde el Plan Nacional de Desarrollo que Peña Nieto publicó en 2013 es: impulsemos la productividad para impulsar el crecimiento. Nos propusimos llegar a tasas de 5 o 6% al final del sexenio y no lo alcanzamos. Nos quedamos con tasas del 2, 2.5, 2.4. Estamos viendo a ver si este año lo cerramos en 1.8, 1.9. Y eso es lo único que crea empleos, porque además traes un contrincante rudísimo en esta materia de empleo: las nuevas tecnologías. Eso que estamos impulsando, paradójicamente, nos dificulta la creación de empleos. Y entonces, la pregunta no es la cantidad de empleos, es el tipo de empleos que se deben de impulsar. Hay una estadística preocupante para ustedes y para mí también, que el desempleo ha crecido mientras más alto nivel de calificación tienes. Es decir, mejor dejamos todos de estudiar. De ninguna manera, de ninguna manera. Justo el patrocinio es: hagamos crecer la economía para generar puestos de trabajo, y por eso estamos atrayendo inversión extranjera, para atraer tecnología también, puestos de trabajo para los jóvenes que estamos ahora en el sistema educativo en nivel superior y posgrado, para que puedan tener efectivamente los puestos en la calidad del trabajo que se requiere. Es una discusión fundamental que no ha sido debidamente abordada en mi consideración personal. Les quiero agradecer mucho que me hayan escuchado y que continúen con una exitosa semana del posgrado. Me parece sumamente útil. Solo les quiero acotar que revisé el programa completo y no le entendí gran cosa. Me parecían cosas muy técnicas, pero los felicito por estar en esta oportunidad y por darme a mí la oportunidad como Secretaría de Economía de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias a todos. El comité organizador de la Semana de Posgrado número 17 de Baja California Sur le otorga el presente reconocimiento. Muchas gracias.